Bien, Dios les bendiga, amados hermanos. Sé que a esta hora vamos a continuar con el desarrollo del curso de Nuevo Testamento. Em, ya hemos hablado todo acerca de los cuatro evangelios, los tres evangelios sinópticos y el evangelio según Juan. Ahora vamos a entrar al libro de los Hechos. Así es que prácticamente estaríamos avanzando la visita del 13 de septiembre por 3 días, casi no es un mes. Entonces veo que vamos avanzando muy bien con nuestro curso. Eh, Todos saben que esto es un panorama nada más, no es algo profundo, pero sí es un cuadro general de lo que es el Nuevo Testamento y por supuesto nos va a ayudar, ¿ok? Nos va a ayudar mucho. Bueno, entonces todo lo que está en amarillo a partir de esta columna del libro de los Hechos, prácticamente la unidad 2 que habla acerca de las cartas de Pablo, su introducción, la vida de Pablo. Entonces estaríamos avanzando hasta la fecha del 20 de septiembre. Parece que les publiqué la petición de y hacer la investigación de la biografía de Pablo para una fecha que creo que es el 30 de agosto, creo, no sé. Bueno, yo les publiqué ahí en WhatsApp, así que usted ya tiene ahí las instrucciones. Por supuesto, la biografía de Pablo debe de venir resumida, ¿verdad? Resumida. O sea, no toda la información, porque a veces se encuentra información en abundancia. Así es que hágalo resumido, conciso, para que su archivo no pese mucho y me lo manda al WhatsApp, ¿verdad? Nada de Classroom, mándemelo al WhatsApp. Bueno, entonces vamos a orar para que Dios nos dé la dirección en esta hora y podamos empezar lo que es la clase. Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, que es tan infinita. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Oramos, Padre, que tomes el control de esto, que tomes el control de nuestra vida, el control de los alumnos y que podamos nosotros, Señor, desarrollar esta clase conforme a tu gracia y a tu favor. Todo te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Efectivamente, vamos a continuar entonces. Vámonos a Libro de los Hechos, primera parte. Yo lo tengo en dos partes, entonces vamos a abrir un poco la diapositiva aquí. Y vamos a comenzar entonces el libro de los Hechos según su PDF. Debe de ser su página 56 en adelante, el libro de los Hechos. Em, Comprendiendo el libro de los Hechos, inciso A, el título. Cuando Lucas escribió Hechos no tenía título, pero los creyentes comenzaron a llamarlo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aproximadamente en el año 150 después de Cristo, probablemente eligieron este título porque el primer capítulo de Hechos da los nombres de los apóstoles, según Hechos 1:13. Pero al leer a lo largo del libro, en ninguna otra ocasión vemos mencionar los nombres de nuevo. Después del primer capítulo, los únicos nombres que aparecen son los de Pedro, Juan, Jacobo y Pablo, según Hechos capítulo 1 al capítulo 12. Bueno, Hechos capítulo 1 al capítulo 12 se enfoca en Pedro y luego Hechos capítulo 13 al 28 se centra en Pablo. Prácticamente lo que podemos notar aquí es que los primeros 12 capítulos hablan del liderazgo ponderante del apóstol Pedro inmediatamente después de la manifestación del Espíritu Santo en forma congregacional. Vemos el desenlace de este liderazgo como prácticamente el pastor de la iglesia. Y todos esos capítulos mencionan
el desarrollo de este liderazgo dentro de la iglesia de Jerusalén, o podríamos decirle la iglesia primitiva. El apóstol Pedro fue enviado primeramente a los gentiles, a la casa de Cornelio. Vemos todo lo que pasó con los familiares de Cornelio en ese entonces. Él pudo comprender que el Señor había extendido su salvación hacia los gentiles, ¿verdad? Entonces, prácticamente vemos aquí que estos capítulos del 1 al 12 tratan de este varón, de este liderazgo del apóstol Pedro, que después es enviado a la circuncisión para predicarle a los judíos, y del capítulo 13 al 28 se centra en el expansionismo de la iglesia, el desarrollo del ministerio misionero y apostólico del apóstol Pablo, sus colaboradores como Bernabé, como Silas, como Marcos. Ese equipo misionero lo vemos predicando el evangelio en las naciones gentiles, en Asia, en todo donde el mundo romano estaba plantado. Entonces es así como el libro de los Hechos prácticamente está partido en dos: el desarrollo del apóstol Pedro y luego el desarrollo que aportó el apóstol Pablo. Vamos a seguir avanzando. En verdad, el Espíritu Santo se enfatiza más que cualquiera de los apóstoles. Lucas presenta al Espíritu Santo en el primer capítulo de Hechos. Nos muestra que aún Jesús dependía del Espíritu Santo. Entonces nos recuerda que los apóstoles no continuaron el ministerio de Jesús hasta que recibieron el poder del Espíritu Santo. Jesús les ordenó no salir de Jerusalén hasta que el Espíritu los llenara. Así después, el principio de Hechos Lucas enfatiza que el Espíritu Santo es la clave para el ministerio. Jesucristo ascendió al cielo, pero envió al Espíritu Santo a vivir en cada creyente y darles poder. En Hechos, Lucas se refiere al Espíritu más de 50 veces. Por lo tanto, muchos están de acuerdo en que el mejor título para Hechos es Hechos del Espíritu Santo. Estoy de acuerdo con esta teoría. Bueno, cuando vemos nosotros el registro histórico del Evangelio según Lucas, vemos una enorme similitud con el tema del Espíritu Santo, ¿verdad? Lucas es un evangelio que menciona mucho acerca del Espíritu Santo. Incluso menciona que el ministerio mesiánico de Jesús dependía de la obra del Espíritu Santo, de la operación del Espíritu Santo en su vida, ¿ok? Capacitándolo, fortaleciéndolo, animándolo, ayudándolo, sustentándolo, dándole todos los suministros necesarios al Mesías para poder cumplir su misión en la tierra, ¿verdad? Lo acompañó también haciendo poderosos milagros extraordinarios, obras portentosas, proezas, señales tremendas que hizo el Señor Jesús, ayudado por supuesto por el Espíritu Santo en su momento de la agonía, en su momento de la oración. Vemos la dependencia del Espíritu Santo. Vemos que Jesús se alimentaba y se fortalecía del Espíritu Santo para poder ejecutar su obra en la tierra. Y cuando vemos el libro de los Hechos del Espíritu, vemos al Espíritu Santo prácticamente operando de forma monumental en la vida de los apóstoles, ¿verdad? O sea, podemos sintetizar nosotros que la iglesia del Señor tiene una dependencia innegociable del Espíritu Santo. Dependemos del Espíritu Santo de una forma infinita, por decirlo así. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, necesitamos su iluminación, necesitamos su inspiración, necesitamos su sabiduría, necesitamos su compañerismo, necesitamos su pastoreo, necesitamos su poder y necesitamos todo de Él
El Espíritu Santo es la chispa de la vida en la iglesia cristiana, y el libro de los Hechos lo registra. Vamos a ver el autor. La mayoría de los profesores de Biblia concuerdan en que Lucas es el autor de Hechos. Por humildad, Lucas no pone su nombre a principios de su evangelio ni en los Hechos. Él no era apóstol como Pablo, pero escribió más palabras en el Nuevo Testamento que él. No sabemos si Lucas predicó un sermón o hizo un milagro. Su nombre no era conocido por poder o autoridad. Por lo tanto, no había razón para ponerlo al comienzo de sus escrituras. O sea, este hombre era una persona selecta. Era una persona extraordinaria. Nunca buscó aparecer en primera plana. Nunca buscó reemplazar la gloria de Dios. Nunca. Absolutamente era un hombre muy inteligente, muy sabio para escribir. Él sabía que no era un apóstol, él no era una autoridad en la iglesia de Jerusalén. Absolutamente, él no era nada de eso. Era un discípulo, era un colaborador del apóstol Pablo. Podemos decir prácticamente que Lucas escribe su evangelio, ¿verdad? Lucas escribe su evangelio de una manera extraordinaria, tomando en cuenta algunas notas de Marcos, y su fuente de recopilar información o de alimentación fue las predicaciones del apóstol Pablo, ¿verdad? Y a eso le añadimos su investigación personal. Él no tenía el más mínimo interés en reemplazar la gloria de Dios. A él no le importaba aparecer en primera plana. A él le importaba dejar un registro divino, un registro que salvaría vidas, un registro que edificaría la iglesia, un registro que abonaría mucho para la edificación de la iglesia. Todo lo contrario, ¿verdad? Los siervos de hoy, todos quieren aparecer en la primera fotografía, todos quieren aparecer en la primera plana, todos quieren dejar su nombre escrito, su legado escrito. Caso contrario, los hombres de la Biblia no lo hicieron así, porque a ellos les interesaba aparecer en el libro de la vida del Cordero. Razones para creer que Lucas escribió Hechos de los Apóstoles. Hay por lo menos 4 razones por las que creemos que Lucas escribió Hechos. El escritor de Hechos viajó con Pablo en algunos de sus viajes misioneros. Sabemos esto por algunos pasajes tales como Hechos 16:10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Esto es cuando el apóstol Pablo recibe la visión del varón macedonio que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. La palabra procuramos nos muestra que el escritor estaba con Pablo, ¿verdad? Era parte del equipo misionero. Vea pasajes tales como Hechos 25, etcétera, etcétera. Lucas era médico gentil que viajaba con Pablo. Esta es una razón por la que creemos que él escribió Hechos. Lucas era testigo presencial y ocular de todas las cosas que Pablo hizo. Lucas fue testigo de todas las cosas que a Pablo le aconteció, ¿verdad? Prácticamente era una persona fundamental en el ministerio del apóstol Pablo. La persona que escribió Hechos también escribió un libro anterior. Hechos 1:1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ya vimos nosotros en la clase anterior que Mateo escribió las cosas que se dijeron de Jesús, ¿verdad? Marcos escribió las cosas que Jesús dijo, pero Lucas escribió las cosas que Jesús hizo. Entonces, el primer tratado está hablando del Evangelio según Lucas. La iglesia siempre ha creído que el tratado anterior mencionado en Hechos 1:1 es el Evangelio de Lucas.
tanto Lucas como Hechos se escribieron a la misma persona, Teófilo. Teófilo, ese es el destinatario directo y real del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos. Lucas escribió estos dos tomos como un conjunto histórico. Nosotros lo comprendemos mejor juntos, ¿verdad? Así que usted ya sabe que el escrito del Evangelio de Lucas y el libro de Hechos son parte de una sola escritura que fueron entregados o dirigidos a Teófilo, que se cree que era una persona muy influyente, era un líder muy importante, un griego muy importante, y le interesaba a Lucas la salvación de Teófilo. El escritor del Evangelio de Lucas no era un apóstol, ya lo dijimos. Sabemos esto por Lucas 1 al 3, ¿verdad? Allí leemos que otros le transmitieron lo que escribió. Él no fue un testigo ocular. Asimismo, parece que el escritor de Hechos no era un apóstol. Lucas llena esta descripción. Esto añade a la evidencia de que él escribió Lucas y Hechos. Bueno, todo esto redunda en la terminología que Lucas pertenecía a los creyentes de la segunda generación, ¿verdad? Los creyentes de la iglesia primitiva hasta la presente han aceptado a Lucas como el autor de nuestro tercer evangelio y de los Hechos. Los padres de la iglesia primitiva, tales como Ireneo, ¿verdad? Y Clemente de Alejandría, reconocieron a Lucas como el autor. Asimismo, el canon Muratori, entre el año 170 al 210 después de Cristo, nombra a Lucas como el autor de Hechos. Entonces estamos claros y sabidos que el escritor del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos se llama Lucas y que iba dirigido a Teófilo, un griego importante para Lucas. También vemos la presencia del Espíritu Santo en ambos textos, en ambos escritos. ¿Ok? Vemos la presencia del Espíritu Santo en ambos escritos. Veamos la fecha. Hechos registra que Pablo estuvo en la prisión por primera vez en Roma. Eso fue aproximadamente entre los años 60 al 62. Por lo tanto, debe haber sido escrito después de esto. Roma se quemó en el año 64. En aquel entonces, un César llamado Nerón culpó a los cristianos por el incendio y comenzó a perseguirlos. Por la buena relación que Pablo tenía con el gobierno romano, podemos pensar que Hechos se escribió antes del incendio de Roma, porque si hubiese sido así, Lucas hubiese mencionado todo esto. Tampoco Lucas menciona la destrucción de Jerusalén que ocurrió en el año 70. Así que creemos que su escritura fue antes de ese gran suceso que en su momento vamos a ver que la destrucción del templo del año 70, del templo de Jerusalén, se llevó a cabo por una revolución judía que duró 4 años. En esa revolución judía murieron más de 1 millón de judíos y el templo de Jerusalén fue destruido y quemado a manos de Tito, el general del ejército romano, hijo de Vespasiano el César. Así que creemos que su escritura fue antes de esto. Bueno, dan una fecha aproximada en el año 63. Es posible, cuando se habla de fechas no hay nada seguro. No hay nada seguro porque así es esto, ¿verdad? Entonces, lo que sí nosotros podemos sacar conclusiones es que sí fue antes del año 70, porque en el año 70 es el año más negro de Israel y eso los escritores lo hubieran registrado. Veamos los propósitos. Hechos nos narra la historia de los primeros 30 años de la iglesia. Escuche bien. Hechos cuenta la historia de los primeros 30 años de la iglesia. Lucas no nos contó todo lo que sabía. Por ejemplo, él dice que Pablo enseñó hasta la medianoche en Troas. Hechos 27.
pero no nos cuenta nada de lo que Pablo enseñó allí. Un libro que contuviera todos los temas que Pablo enseñó en Troas esa noche sería más largo que todo el libro de los Hechos. Imagínense cuántos libros se necesitarían para contar todo lo que sucedió en la iglesia durante los primeros 30 años. Eso sería increíble. Hechos contiene menos del 1% de los sucesos de la iglesia primitiva. O sea, no llegamos ni al 10% de lo que ocurrió con la iglesia primitiva en los 30 años de desarrollo. Solo tenemos un 1%. Óigase bien, un 1%. Bueno, ¿por qué Lucas omitió la mayoría de los acontecimientos e incluyó solo unas pocas historias y sucesos? ¿Por qué el Espíritu Santo guió a Lucas a escribir solo ciertos hechos? Son cosas que algún día las vamos a saber. Algún día las vamos a saber, pero solo contar con el 1% de los 30 años que la iglesia predicó o que la iglesia funcionó es algo tremendo. Yo creo que nadie es más sabio que el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, a él le interesaba registrar esto, así es y punto. Eso es suficiente. Lo que está en el libro de Hechos, sus 28 capítulos, es suficiente para nosotros. No necesitamos saber más nada. Él lo sabe todo. En su PDF dice ver la figura 4.4. Hay varias fechas, eventos y escritos relacionados con hechos. Ahí lo puede ver usted en su estudio, ¿verdad? Cuando esté viendo la clase, por supuesto, usted lo puede ver allí para que tenga una mejor alimentación. Hechos sirve como un puente entre los evangelios y las cartas de Pablo. Así como Mateo sirve de puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, así Hechos sirve de puente entre los 4 evangelios y las cartas de Pablo. En su etapa temprana el Nuevo Testamento tenía solo 2 partes. Esto incluía los evangelios sinópticos y las cartas de Pablo. Así que había grandes brechas en la historia escrita de la iglesia. Pablo escribió cartas a algunas iglesias, pero muchos creyentes no sabían cómo o cuándo habían comenzado otras iglesias. Vea la figura 4.4. Observe que Lucas escribió Hechos después de que Pablo escribió la mayoría de sus cartas. Los capítulos 13 y al 28 nos cuentan sobre los viajes de Pablo. Vemos cómo Pablo comenzó las iglesias en Galacia, Tesalónica, Corinto, Éfeso y Filipo. También nos presenta a Timoteo y a Tito. Luego, en el Nuevo Testamento, leemos las cartas de Pablo a las iglesias y a la gente que Hechos presentó. Así Hechos nos da el fondo histórico para las cartas de Pablo. Este libro tiene un lugar especial en el Nuevo Testamento. Uno de los propósitos de Lucas era darnos un puente entre los evangelios y las cartas de Pablo. O sea, esto representa el texto sagrado del libro de los Hechos, en el cual nos prepara para entrar a las cartas del apóstol Pablo. Y usted puede ver que en los capítulos 13 al 28, el escritor se concentra en todo el trabajo misionero del apóstol Pablo. Todos los viajes misioneros del apóstol Pablo hasta su prisión en Roma. Y si usted termina de leer el libro de los Hechos, ¿qué libro continúa? La carta de los romanos, que son cartas que hablan de la salvación. Romanos, Gálatas, Primera de Corintios, Efesios, hablan de la salvación. Entonces, todo esto sirve de preparatoria. Sus viajes, todo lo que aconteció en la vida de Pablo durante su trayectoria misionera, nos sirve de preparación para que cuando entramos al estudio de las cartas paulinas, veremos nosotros todo aquello, el recorrido
¿En qué terminó todo esto? Hechos detalla el crecimiento de la iglesia. Número 2. Lucas nos dice que la iglesia creció en por lo menos 4 maneras. Primero, la iglesia creció en número. En el día de Pentecostés, la iglesia cabía fácilmente en un aposento alto. Después, miles de judíos se salvaron en Jerusalén. Hechos 6, verso 7, da a conocer que muchos más aceptaron a Cristo, incluyendo gran número de sacerdotes. La persecución esparció a los creyentes y estos testificaron e hicieron nuevos creyentes donde quiera que iban. A lo largo del libro de Hechos vemos incrementarse el número de creyentes. Bueno, entre más se perseguía la iglesia, más crecía. ¿Por qué? Porque estaba decidido y determinado que cada creyente era un misionero. Entonces, a donde los creyentes iban huyendo y se asentaban allí testificaban de Jesús. Eso era algo sumamente admirable de parte de ellos. Las circunstancias no mermaban su fe. Las circunstancias, la persecución, la oposición, nada de eso mermaba su fe. Entonces, por eso es que la iglesia creció en número de esa manera y se fue expandiendo enormemente. Eso podemos nosotros concluir de que las circunstancias de nuestra vida no deben mermar nuestra fe, ni deben desenfocarnos, ni deben sacarnos de nuestro propósito. Así como la iglesia primitiva prevaleció en su propósito, así debemos ser nosotros. Una de las cosas que se admira, que es admirable en el israelita, en el judío, es que cuando abraza una causa, muere por esa causa. El pensamiento judío es diferente al pensamiento nuestro. Cuando un judío abraza una causa, da la vida por esa causa. Por eso es que los judíos que se convirtieron a Cristo, aunque los despojaran de sus viviendas, aunque los persiguieran para matarlos, no iban a abandonar su causa, porque habían tenido un verdadero encuentro con Cristo. Y eso les sirvió mucho a la iglesia del Señor, al Evangelio, para expandirse en toda la tierra de Israel o a aquellas naciones en que ellos iban. Número 2. Ahí está, la iglesia creció geográficamente. En lugares nuevos, ¿verdad? Comenzó en Jerusalén. Hechos explica cómo la persecución esparció a los creyentes. Bueno, esta persecución se desató por parte del celo fariseo. Recuerde usted que la persecución la encaminó el apóstol Saulo de Tarso. También dice, esparció los nuevos creyentes desde Jerusalén hacia nuevos lugares. También explica cómo los viajes de Pablo ayudaron a extender la iglesia. Aún así, la iglesia estaba en Roma. Antes de que Pablo llegara allí, ya estaba la iglesia en Roma. O sea, Pablo no fundó la iglesia en Roma. Algún discípulo, algún convertido de ellos la fundó en Roma. Hechos 1 comienza en Jerusalén y Hechos 28 termina en Roma. Las historias que Lucas escogió fueron para mostrar el crecimiento de la iglesia. Entonces la iglesia crecía en número y crecía geográficamente, o sea, se estaba llegando a otros países. Número 3, la iglesia creció socialmente. La iglesia primitiva era judía en su inicio. ¿Cómo se abrió la iglesia a otras razas? Hechos 2 cuenta que los judíos convertidos de 15 lugares diferentes, o sea, judíos prosélitos convertidos de 15 países, oyeron el evangelio. Ellos estaban allí en la fiesta de adoración. Estaban allí para la fiesta del Pentecostés. Y ahí está la descripción
Cuando ellos escucharon el murmullo de la gente, que era lo que estaba pasando, y muchos decían, ¿quién les enseñó a estos galileos? ¿Quién les enseñó a estos galileos a hablar en nuestra lengua nativa? ¿Verdad? O sea, esa era la pregunta que se hacía, porque para el pensamiento judío de aquel tiempo, los galileos eran personas sin letras, eran personas sin conocimiento, porque Israel estaba distribuido en varios distritos. Estaba el distrito de Galilea, que era donde estaba el comercio, donde era cercano al mar de Galilea, ahí estaba el comercio, ahí estaba todo, ahí había prosperidad, o sea, económicamente Galilea era próspera, pero el distrito de Judea era donde estaba el conocimiento, la sabiduría, las escuelas, las universidades rabínicas, todo estaba allí. Entonces los judíos decían, si tú quieres tener conocimiento y quieres ser un hombre letrado, quieres ser un fariseo, vete para Judea. Pero si quieres prosperar y quieres enriquecerte, vete para Galilea. Entonces, por lo tanto, Galilea era considerado un lugar solo de prosperidad, pero no de riqueza literaria, ni de conocimiento, ni de formación académica, para nada. La formación académica estaba en Judea. Entonces, la pregunta de los judíos prosélitos de Antioquía, de muchos otros lugares que estaban ahí, del Ponto, de Capadocia, de las regiones más allá de Cirene, que menciona el texto, dice prácticamente, ¿y estos quién les enseñó nuestra lengua nativa? O sea, la lengua en que ellos nacieron, por supuesto. Después adoptaron el hebreo porque se convirtieron vía proselitismo a la fe judía. El proselitismo era un rito, un protocolo que hacía un gentil para convertirse a la fe judía. Según tengo entendido, bueno, algunos se sumergían 7 veces en una pila bautismal para purificarse del paganismo, luego se circuncidaban y luego pues eran parte de la fe judía y eran llamados judíos prosélitos, no judíos al 100%. Entonces la iglesia creció así, ¿verdad? Por eso es que esos 15 lugares diferentes estaban representados allí. Hechos 6.1 da a conocer que la iglesia incluía 2 grupos de judíos, un grupo que hablaba griego y el otro que hablaba hebreo. Hechos 8 nos cuenta que Felipe les predicó a los samaritanos y luego al etíope. Hechos 10 nos cuenta de la visión de Pedro relacionada con Cornelio, un centurión romano. Esta visión produjo un cambio de actitud hacia el gentilismo. Aún los gentiles podían ser salvos. Esto asombró a los creyentes judíos. Así, los muros de prejuicio raciales comenzaron a destruirse. Aún así, Hechos 11, 19 al 21 muestra que la iglesia estaba limitada por el prejuicio racial. Pocos judíos comenzaron a testificarles a los griegos. Esto era teología radical. En Hechos 13 vemos a Pablo comenzando a predicarles a los gentiles después de que los judíos rechazaron las buenas nuevas. Así la iglesia creció, incluyendo a los de todas tribus, naciones, lenguas y culturas, ¿verdad? El evangelio venció la barrera racial por medio de su punta de lanza, que fue Pablo. 4. La iglesia creció en teología. En los primeros días de los creyentes eran judíos. Les tomó mucho tiempo comprender la relación entre la ley y la gracia. Hechos 15 se centra sobre una pregunta importante. ¿Es necesario que los gentiles sean circuncidados y que sigan la ley de Moisés? La respuesta de Pedro fue no. Ese fue el primer y único asamblea o concilio de los apóstoles. Esa fue la única asamblea que se registra. Hechos capítulo 15. Cuando se reúnen todos los ministros y todos los discípulos para tratar el tema gentil. Por eso preguntaban, ¿es necesario que los gentiles sean circuncidados como un complemento para ser salvos?
Y los hermanos dijeron, no es necesario, solo que se abstengan de comer ahogado en sangre, de idolatría y de fornicación. Esas fueron las tres prohibiciones que ellos mandaron al gentilismo. Pero por supuesto los judaizantes no aceptaron esta decisión y empezaron a imponer las prácticas de la ley a la vida de los cristianos, y lo vemos en el asunto de Gálatas, que Pablo dice que no hay dos salvadores, sino que hay un solo Salvador y este es Jesucristo. Entonces, en el capítulo 15 de Hechos vemos que es la única vez que se reúnen los apóstoles. Después eso no volvió a acontecer. De todos modos, los líderes judíos de la iglesia les pidieron a los creyentes gentiles seguir algunas pautas. Ya lo dijimos. ¿Por qué? En parte para que pudiera haber unidad entre los creyentes judíos y los gentiles. De este modo, Hechos nos muestra cómo la teología de la iglesia creció para incluir a toda gente. Uno de los propósitos de Lucas era mostrar cómo la iglesia creció en número, en lugares nuevos, en cultura y en teología. Cabe mencionar aquí que la iglesia creció en teología cuando Cristo alcanzó a Pablo. Cuando Cristo alcanza a Pablo, la iglesia hace un despegue, porque en poco tiempo Pablo estaba escribiendo mucha literatura y muchas cartas fueron leídas por los mismos apóstoles. Y en su momento el apóstol Pedro en su escrito dijo, y sabemos que las otras escrituras son de inspiración divina, y también las escrituras de nuestro amado hermano Pablo, que son de difícil interpretación y que algunos indoctos tuercen. O sea, las escrituras del Antiguo Testamento para el apóstol Pedro, junto con las escrituras del apóstol Pablo, estaban en el mismo rango de inspiración divina. ¿Ok? Entonces la teología de la iglesia creció. Jesús necesitaba revelar la doctrina del arrebatamiento. Jesús necesitaba revelar la doctrina de la justificación, la doctrina de la regeneración, la doctrina de la santificación. Jesús necesitaba revelar mucho acerca del llamado pastoral, acerca de la resurrección de los muertos, acerca de los eventos futuros que vendrían, y muchas teologías y doctrinas fueron reveladas al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo las entregó a la iglesia. Con el apóstol Pedro el alcance iba a ser mínimo, pero con el apóstol Pablo su alcance fue total. Entonces así fue como la teología de la iglesia creció. ¿Por qué es fundamental la teología en la iglesia? Es que muchas personas han estigmatizado el asunto de la teología. Muchos han dicho que la teología es mala. La teología no es mala en ningún punto de la existencia de la iglesia. Al contrario, porque existió la teología, la iglesia prevaleció. Porque existió teología, la teología de la justificación, la iglesia prevaleció. Eso fue lo que utilizó Martín Lutero cuando se rebeló contra la liturgia católica y el papado en aquel tiempo, y puso su reforma, una tesis de 95 tesis de Martín Lutero, y entre una de ellas era: el justo vivirá por la fe. Entonces, la iglesia es el resultado de la teología de aquel tiempo. Luego se añadió Ulrico Zwinglio, luego se añadió Juan Calvino en Suiza, para establecer un sistema de doctrina en el que la iglesia pudiese descansar su fe. En esto cree la iglesia, porque ya existía una liturgia, ya existía un catecismo, ya existía una línea de doctrina. Esto era el pensamiento católico en torno a la persona de Cristo y la palabra de Dios. Pero eso no llevaba a nadie a una regeneración ni a una restauración. Al contrario, toda esa línea doctrinal y teológica llevaban al hombre a una atadura religiosa, a una ceguera espiritual.
Mientras que la teología, llámese la salvación, el hombre, la deidad de Cristo, el nacimiento virginal de Cristo, la encarnación del Hijo de Dios, los diezmos, la ofrenda, el rapto de la iglesia, la resurrección de los muertos, el pecado, la creación, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, todas esas doctrinas conforman una teología. ¿Ok? Entonces todo eso sirvió para que la iglesia prevaleciera. Si una iglesia no tiene teología, no enseña teología a sus líderes, a sus pastores, entonces los líderes y los pastores creerán cualquier cosa que les venga a ellos. Y recuerde esto importante, amados hermanos predicadores, porque aquí hay personas que predican en este instituto. El líder debe de estar equipado con todas las teologías que pueda conocer, porque este asunto de la predicación y del evangelio no es lo que yo creo, ni lo que usted cree, es lo que la Biblia enseña. Y la teología me ayuda a mí a conocer las verdades fundamentales del evangelio de Cristo, no lo que yo creo, no lo que el pastor diga, es lo que la Biblia diga. Y la teología nos ayuda a profundizar el tema, aclararlo y así poderlo enseñar con contundencia al pueblo de Dios. Los que dicen el mito de que la teología es mala, es un grupo, es un sector de la iglesia, perdón, que yo los llamo los cristianos haraganes. ¿Por qué? Porque todo haragán le pone peros y pretextos al conocimiento. Ese es el punto aquí. Cuando nosotros conocemos, por ejemplo, cuando nosotros conocemos la teología del reemplazo, por decirlo así, yo sé que este tema es un poquito más tirado para tercer año, pero se lo voy a decir. ¿Por qué aparecieron los sacerdotes? ¿Por qué apareció la misa? ¿Por qué apareció el poder mágico a la cena del Señor, el poder mágico al bautismo? ¿Por qué apareció el Papa? Porque un erudito católico en aquel tiempo llamado Agustín de Hipona creó la teología del reemplazo. Y en la teología del reemplazo era un conjunto de doctrinas que se oponían al modelo judío. Entonces, como eran gentiles, despreciaban el modelo judío, despreciaban la doctrina judía, despreciaban las promesas judías en la Biblia. Ellos aducían de que los judíos mataron a Cristo. Entonces la teología del reemplazo decía en su apartado, como Israel tuvo un sumo sacerdote, la iglesia también tendrá uno y se llamará el Papa. Como Israel tuvo un cuerpo sacerdotal que ministraba en el templo, la Santa Madre Iglesia también tendrá un cuerpo sacerdotal, y aparecieron los cardenales, aparecieron los obispos y los sacerdotes, los párrocos. Como Israel comía la Pascua, entonces la iglesia también comerá la Santa Cena, y le llamaron, ¿verdad?, la Santa Eucaristía. Y donde le dieron poder al pan y le dieron poder al vino, a eso se le llama la transubstanciación de los elementos. Es cuando le incluimos poder mágico al pan y al vino. Todo aquel que coma esto es salvo y ahora pertenece a la iglesia. Luego le dieron poder al bautismo, diciendo que el agua tenía el poder para limpiar los pecados, y todo aquel que era rociado con agua sería purificado de sus pecados. Entonces la teología del reemplazo trajo todo esto. ¿Ok? Trajo todo esto, le dio poder
a María porque enseñaba en su apartado que debía existir una deidad femenina como el culto pagano. Entonces absorbió lo del culto pagano y lo metió Agustín de Hipona en esta teología y le dieron poder a María y la empezaron a venerar. Ok, esto solo es un pequeño así apartadillo para que usted entienda por qué es fundamental que la iglesia conozca la teología bíblica, conozca la teología pastoral, conozca la teología eclesiástica, conozca la teología sistemática, conozca la teología del Nuevo Testamento, conozca la teología del Antiguo Testamento. Es importante que la iglesia conozca más a profundidad acerca de su fe y de las sagradas escrituras que son el código infalible de Dios, el cual juzgará a los vivos y a los muertos. Todos aquellos que dicen que la teología es mala son completamente haraganes porque no quieren profundizar. Estas personas predican lo que se les venga a la mente y algunos andan fuera de contexto. Hechos explica y defiende la iglesia. Explica y presenta la fe cristiana a todos. Lucas explica el fondo histórico, el crecimiento y las creencias de la iglesia. Él hace esto de un modo que invita a la gente a recibir y a seguir a Jesús. Según Hechos 4, 8 al 12. Fíjese cómo defiende este pasaje el cristianismo ante los judíos. Ahora lea Hechos 25, 8 al 11. Aquí se defiende la fe ante los gentiles. El Espíritu guía a Lucas a contestar las preguntas religiosas de los judíos y de los gentiles. Léalo en casita y medítelo y saque conclusiones que le deja el libro de los Hechos concerniente a su fe. Hechos también contesta las preguntas que los líderes del gobierno hacían sobre el cristianismo. Muestra que la iglesia es pacífica, que los creyentes respetan a los líderes del gobierno y que los disturbios y los problemas civiles siempre son ocasionados por los enemigos de la iglesia. Probablemente Lucas escribió Hechos mientras Pablo estaba en la prisión en Roma. Cuando Pablo fue juzgado, Hechos apoyaría su defensa. Asimismo, ayudaría a defender a los creyentes en otros lugares. Entonces vemos que el tercer propósito de Hechos era defender la fe. Importante. La iglesia de Hechos nos enseña a creer en lo siguiente: las escrituras, la oración y el compartir y la confraternidad son cosas que nunca deben morir. 2. La obra del Espíritu Santo en glorificar a Cristo. 3. En el conocimiento y adoración a Dios. Son cosas muy fundamentales. Hay quienes adoran a Dios sin conocimiento. Y hay quienes entonan adoración a Dios que no tiene conocimiento de Dios. Solo cantan por cantar. El testimonio, las señales y prodigios, la llenura del Espíritu, son cosas que también debemos creer que el libro de los Hechos nos muestra. El hablar en lenguas, la profecía y otros dones espirituales, la solución de los problemas que trae el crecimiento de la iglesia, el evangelismo y enseñar a los nuevos creyentes, el poder de Dios obrando durante la persecución. Él ama a la gente de todas las naciones. Todos estos apartados los vemos en el libro de los Hechos y Él nos enseña a que creamos todo esto. Hechos enfatiza que ser lleno del Espíritu es la clave para ser testigos de Jesucristo. El Evangelio de Lucas cuenta lo que Jesús comenzó a hacer sobre la tierra cuando estaba en el cuerpo físico. Pero Hechos nos cuenta lo que el Señor Jesucristo continuó haciendo desde el cielo. Él hizo esto por medio de su cuerpo espiritual, la iglesia, por el Espíritu Santo. El propósito más importante de Lucas era enfatizar el ministerio del Espíritu Santo mediante los creyentes. Vea la figura 4.8. En su evangelio, Lucas afirma que Jesús dependía del Espíritu. También en su evangelio Lucas predijo que el Espíritu vendría a los creyentes. Pero en Hechos Lucas menciona al Espíritu 55 veces. Bueno, ahí prácticamente vemos que el Espíritu Santo es la clave
de los escritos de Lucas. Bueno, hasta ahí llegamos con la primera parte. Vamos a entrar a la segunda parte. Gloria a Dios. Ok, vamos a entrar a la segunda parte. Contexto histórico, ahí en su PDF lo va a encontrar. El bosquejo de Hechos revela que está organizado principalmente alrededor del ministerio de Pablo. Pero también Lucas incluye los ministerios de muchos más. Hechos enseña que el Espíritu usa a los apóstoles y a otros. Por cada apóstol en el aposento alto había 9 laicos, o sea, 9 líderes. La figura 4.9 muestra que el Espíritu Santo trabajaba a través de muchos creyentes. Claro, con la presencia del Espíritu Santo dentro de la iglesia se despertaron muchos ministerios. Él es quien activa los ministerios. Él es el que pone a trabajar a la gente. Repito, es el Espíritu Santo de la iglesia el que despierta los ministerios. Él es el que pone en acción los dones. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos hacer eso. Es el Espíritu Santo el que tiene esta atribución. Veamos un repaso del bosquejo del libro de los Hechos. Inciso A, 2 bosquejos de Hechos. El primer bosquejo está basado en Hechos 1:8 y nos da una idea del libro. El Señor Jesús describió el ministerio futuro de sus seguidores. Su ministerio comenzaría después de la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el punto de partida de toda la maquinaria eclesiástica. Él es el punto de partida de todo. Llámese dones, llámese ministerios, llámese milagros, llámese establecimiento de iglesias, llámese discipulados, todo. Llamados y todo. Es el Espíritu Santo el punto de partida. Su ministerio comenzaría después de la venida del Espíritu Santo. En Hechos 1:8 Jesús dice quienes testificarían y dónde testificarían. Él dijo, seréis mis testigos. Esto aclara quiénes harían el trabajo. Entonces, él explicó dónde lo harían. Lo harían en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El segundo bosquejo de Hechos es más detallado. Incluye varias personas y los lugares de su ministerio. Mire usted la figura 4.11. Testificando de Jesucristo. Testificando en Jerusalén. Eso comprende los capítulos del 1 al 7. En la primera parte de Hechos, vemos el ministerio de Pedro en distintas situaciones. Llegó a ser el líder de la iglesia. Después de que el Señor volvió al cielo, Pedro guió a los discípulos en la elección de Matías, quien reemplazó a Judas. Entonces, Pedro predicó en el día de Pentecostés y 3,000 personas se agregaron a la iglesia. Pedro y Juan oraron y Dios sanó al hombre cojo en la puerta del templo. Después de eso, ellos tuvieron que defender su ministerio y mensaje ante el Sanedrín judío. Recuerde que el Sanedrín era la corte judía compuesta por 70 ancianos. Más adelante, Pedro condenó a Ananías y a Zafira porque le mintieron a Dios y a la iglesia. Él también le pidió a la iglesia elegir 7 diáconos. Estos ayudaron con las ofrendas y los alimentos para las viudas. Bueno, vemos acá todo lo que el ejercicio de Pedro dentro de los registros del libro de los Hechos. Cómo Pedro fue fundamental en el inicio de la iglesia. Fue fundamental absolutamente. Veamos la unidad granítica de la iglesia. La iglesia primitiva estaba unida. Hechos 1:5 da muchos ejemplos de la unidad entre los creyentes. Frecuentemente oraban juntos,
creían en las mismas enseñanzas, compartían sus posesiones con los necesitados, comían juntos y adoraban juntos. Eso es lo que Dios siempre ha querido. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. La persona principal en Hechos 6 al 7 es Esteban. Él era uno de los primeros diáconos y un valiente defensor de la fe, lleno del Espíritu Santo. Hacía milagros y hablaba con sabiduría. Los judíos incrédulos lo apedrearon. Entonces comenzó una gran persecución contra los creyentes. Esto forzó a los creyentes a huir de Jerusalén, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. O sea, por más que Satanás quiso dispersar a los discípulos para desintegrar su fuerza, para desintegrar su fe, al contrario, lo que hicieron ellos fue regar la fe y más iglesias, más discípulos se añadieron a la fe. Todo lo que concierne, todos estos elementos que conciernen a la unidad de la iglesia, es el ideal de Dios perseguido por los siglos. Aún en nuestra actualidad, cuesta alcanzar este modelo de unidad. Orar juntos, casi nadie ora. Creían en las mismas enseñanzas, algunos no creen. Compartían sus posesiones con los necesitados, casi nadie lo hace. Comían juntos, es un poco complicado porque aún hay gente resabida que no le gusta comer con aquellas personas con quienes no se lleva. Y adoraban juntos, es posible que algunos adoren juntos, pero también es posible que un sector esté lejos de Dios y solo la lengua puede ser que esté cerca. Como dijo el Señor, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Veamos el testimonio en Judea y en Samaria. Cabe resaltar que en el principio Jesús les había dicho: por camino de samaritanos o de gentiles no vayáis, porque no estaban preparados ellos. El campo todavía estaba verde, pero ahora, unos años después, sí ya estaba preparado el campo para ir a cosechar. La segunda parte de Hechos describe a los creyentes evangelizando en Judea y Samaria. Samaria era prácticamente donde estaban los samaritanos. Felipe, un evangelista. Mire, aquí se menciona a un evangelista. Era uno de los 7 hombres elegidos para servir como diáconos. En Hechos 6, Felipe era un evangelista. Parece ser que es el único registro que tenemos. No sé si hay más registros de que se mencione el término evangelista a una persona. Vamos a ver. Vamos a ver Hechos capítulo 6, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe. Mire, aquí está Felipe, el evangelista. ¿Quién era un evangelista? Uno que predicaba el evangelio. Su pasión era evangelizar, presentar el evangelio de Cristo de una manera irrefutable. Alrededor de ese ministerio de evangelista
funcionaban los milagros, funcionaban las sanidades, funcionaban dones poderosos en el ministerio del evangelista. Había discernimiento de espíritus, había don de ciencia, había una autoridad extraordinaria para exponer el evangelio de Jesucristo. Había autoridad para echar fuera los demonios. Había autoridad para hacer señales. Los paralíticos se levantaban, los ciegos miraban, los mudos hablaban. Ese es el equipo espiritual en el ministerio del evangelista. El ministerio de evangelista, que está dentro de los 5 ministerios del Espíritu Santo del Señor Jesucristo, no es lo mismo que uno que hace evangelismo. Uno que hace evangelismo no es un evangelista como un portador del ministerio, el llamado de evangelista. Este es el mejunje que se ha metido en la iglesia. Algunos hermanos son diestros y son buenos para evangelizar. Son buenos para evangelizar, pero el ministerio de evangelista, y aún los constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, en ese equipo que se mueve en el evangelista, es una bomba atómica para el reino de las tinieblas. ¿Me explico? Eso es lo que hace un evangelista. Ahora nosotros, infortunadamente, a cualquiera llamamos evangelista. Evangelista no es aquel solo porque predica en una campaña. No, el llamado a evangelista, ya dije lo que tiene. Eso se lo da Dios. Eso se lo da el Espíritu Santo. Cuando va a una campaña, no solamente se gana almas, sino que muchos salen sanados de ahí. Los endemoniados quedan libres por el poder que se mueve en él. Esto debe saberlo la iglesia para que no nos confundamos. El evangelista tiene señales de un ministerio poderoso. Y no decir, ¿verdad?, su búsqueda personal. Bueno, para entrar a esos niveles, tiene que sacrificar mucho la chuleta, tiene que sacrificar muchas cositas que llenan el estómago, porque es de ayuno y oración. Bueno, la persecución lo forzó a ir a Samaria, a Felipe. Allí predicó, vaya, ahí está, e hizo milagros. Muchos creyeron en su mensaje sobre Cristo. La iglesia en Jerusalén oyó este buen informe y enviaron a Pedro y a Juan a ayudar a los nuevos creyentes de Samaria. Estos 2 apóstoles oraron para que los creyentes nuevos recibieran al Espíritu. ¿Por qué? Con el propósito de que los nuevos creyentes tuvieran poder para servir a Jesucristo. Cuando ellos oraron, los nuevos creyentes fueron llenos con el Espíritu Santo. Fueron llenos con el Espíritu Santo. Parece que cuando el Espíritu Santo iba a bautizar a un grupo de cristianos, lo sujetaba a la intervención apostólica para sentar un precedente de que esto no era cualquiera que lo recibía, ni por medio de cualquiera llegaba. Al principio fue así, después ya no fue así. Testificando en todo el mundo. Hechos 13:28. Según Hechos 1 al 7 capítulos, la iglesia le testificó a los judíos en Jerusalén. En Hechos 8 al capítulo 12, el testimonio se esparció a los samaritanos y a los gentiles. La tercera parte de Hechos es la más larga, del 13 al 28. Esta describe el ministerio entre los gentiles por parte de Pablo. Pablo guió este ministerio con muchos compañeros de trabajo.
Hechos 11:19 explica que la persecución ayudó a esparcir el evangelio desde Jerusalén hasta Antioquía, Antioquía de Siria. No sabemos los nombres de los que testificaron de Jesucristo en Antioquía, pero sabemos que los creyentes llenos del Espíritu testifican de Jesús, y este era el caso en Antioquía. Como resultado, muchos griegos allí aceptaron a Jesús en su vida. La iglesia en Jerusalén envió a Bernabé para que les enseñara a los creyentes nuevos en Antioquía. Esta ciudad llegó a ser el centro desde donde se enviaban misioneros a los gentiles. En Antioquía fue donde los creyentes se les dio el nombre de cristianos por primera vez. Fue en Antioquía donde el apóstol Pablo pasó unos años ahí preparándose con Bernabé para después salir al ministerio misionero. Después de un tiempo, Bernabé pasó de Antioquía a Tarso. Llevó a Pablo a Antioquía. Estos dos hombres trabajaron juntos en la iglesia de ese lugar por un año. La iglesia llegó a ser fuerte y Bernabé y Pablo viajaron a Jerusalén. Los creyentes judíos sufrían a causa de una gran hambruna en esa área. Los creyentes gentiles en Antioquía enviaron un regalo para ayudar a los creyentes judíos. Luego, Pablo y Bernabé volvieron a Antioquía. Después de esto, el Espíritu Santo llamó a estos dos hombres al ministerio nuevo de misiones. Eso fue el principio de los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. Vea la figura 4:17, eventos sobresalientes de los 3 viajes misioneros de Pablo. Ahí va a encontrar todos los sucesos y los milagros y las obras que Pablo hizo en sus viajes misioneros. Unidad 2, veamos según nuestro prontuario, lo que concernía a la fecha 20 de septiembre, visita número 10, y vamos a entrar a la unidad 2, 13 cartas de Pablo y una pequeña introducción. Entonces vamos a ver un poco del contexto histórico. Pablo fue uno de los hombres más destacados en la historia de la iglesia. Su historia es una de las más asombrosas de la humanidad. El libro de los Hechos describe cómo Pablo conoció a Jesús. Los detalles más valiosos de su vida se encuentran en sus cartas a los Corintios, Gálatas y Filipenses. Pablo fue un judío de la ciudad de Tarso con un alto nivel de preparación. Por muchos años fue llamado Saulo de Tarso. Consideremos varios detalles acerca del fondo histórico de Pablo. Estando joven aprendió a fabricar carpas, a menudo usaba esta habilidad para ayudarse financieramente en su ministerio. Bueno, vamos a llegar hasta aquí porque de eso se trata la investigación de la biografía de Pablo, ¿verdad? Vamos a llegar hasta aquí. Todo lo que falta por ver acá no lo vamos a completar, porque necesito que usted haga la investigación y la lea, ¿verdad? La lea, porque no solo es copy-paste, no solo se trata de cliquear y pegar. Lea la información investigada, ¿ok? Y la manda al profesor. De eso se trata. Pude descubrir que en los milagros de Jesús, todas las tareas que me mandaron, aproximadamente creo que milagros eran como 39 y parábolas creo que eran como 41 parábolas. O sea, esa es la media, ¿verdad? Esa es la media, 39, 40, 40, 41. O sea que casi en total podríamos hablar de 80. Entonces, todas las investigaciones que me mandaron las leí. Todas las investigaciones las leí, ¿verdad? Toditas. Y vi que la mayoría de los alumnos me mostraron un promedio de, vamos a ver, ahorita. Ya le digo cuántas milagros y
ya le digo, son parábolas ...42 parábolas... ...42 parábolas... ...y milagros... ...38 milagros... ...óigase bien... ...42 parábolas y 38 milagros... ...ese es el promedio... ...en suma son 80... ¿ok? Entonces todo esto... lo pude ver en la investigación que me hicieron. Algunos me mandaron resumen. No, yo no quiero resumen. Yo quiero la investigación. ¿Cuántos milagros y cuántas parábolas, verdad? Ahora la tarea que les pido es la biografía del apóstol Pablo. Y ahí va a encontrar información muy buena de Pablo. Cómo fue su formación y todo eso, ¿verdad? Así es que hasta aquí llegamos, mis hermanos. Ya digamos que la guía o el cuestionario de esto ya lo hicimos. Así que cuando entremos a las cartas de Romanos y Gálatas, vamos a enviar el próximo cuestionario, ¿verdad? Así es que vamos a orar al Señor para quedar despedidos. Padre, en esta hora te damos las gracias por tu intervención, por tu fortaleza, por tu sabiduría. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Yo te pido que bendigas a los alumnos, les ayudes, les des la fuerza y la fortaleza en su diario vivir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos en contacto. Recuerde, cualquier cosa usted me escribe al privado, al WhatsApp, ¿verdad? Que Dios lo bendiga.